Saludos chicos, este es el video donde voy a explicar no solamente cómo hacer la práctica final del RA 6.4, sino también del 7.4, ya que son prácticas similares, simplemente son con temáticas diferentes. Entonces, esas prácticas finales de esos últimos RA, de tanto del módulo 6, que es residuos sólidos y salud, y del módulo 7, que es control de vectores, tratan de hacer los materiales o de elaborar los materiales para una campaña de concientización de los temas especificados según cada asignatura. Entonces, ¿qué pasa? Eh, para nosotros irnos o ver los detalles de cada uno de los trabajos, nos tenemos que ir a la clase de nivelación en Classroom del módulo 6. Vamos hasta el RA 6.4 y tomamos la práctica final de 6.4. Ahí especifica que se entrega online, que tienen que adjuntar el documento en Classroom o facilitar un enlace donde se pueda verificar el documento antes de la fecha de cierre de nivelación. Tiene un valor de 9 puntos en ambas asignaturas y es obligatorio. Entonces la estructura es similar. Usted va a hacer una infografía o una pancarta. Son bastante similares, es prácticamente lo mismo. O un brochure y un panfleto. Entonces tiene que hacer esas dos cosas para entregar. Pueden ser en un mismo documento, en documentos diferentes, sobre uno de los temas asignados. Entonces, en el caso de residuos sólidos, vamos a tener los siguientes temas. Usted tiene que escoger uno de estos temas y hacer un folleto, ¿verdad? Y hacer una infografía o una pancarta, que andan en lo mismo, o sea, es hacer uno. Sería uno y uno. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Usted va a elegir, ¿verdad? Uno de estos temas: efectos en la salud provocados por los residuos sólidos, efectos en el medio ambiente que pueden provocar los residuos sólidos, cómo nos afecta un suelo contaminado, contaminación del agua y del aire por medio de la contaminación del suelo, reciclaje, compostaje, puede escoger también cuáles son los residuos urbanos que son peligrosos, qué hago con ellos, relleno sanitario, a dónde va la basura, o sea, la ruta de los residuos, gestión urbana de residuos y quién es el responsable de recoger la basura. Entonces, de uno de estos temas, en residuos sólidos y salud, usted va a hacer una campaña con unos materiales para una campaña de concientización y que sea un folleto y una pancarta o infografía también puede ser. Entonces, de esto mismo, así de esa manera, usted se puede ir también al módulo 7 de nivelación, va a trabajo de clase y se va al 7.4 y tenemos las mismas informaciones en la práctica final. Es lo mismo, entrega online, valor 9 puntos, es obligatoria y la estructura es una infografía, una pancarta o un brochure, un panfleto. Entonces, también lo pueden entregar ambas en físico. Entonces, y entregarlas en el centro. Pueden hacer una cartulina para la pancarta la infografía, o también lo pueden entregar ambos en hojas de máquina. No tiene que ser algo grande, puede ser ambas en hojas de papel, porque ya yo sé que el diseño varía. Entonces, en este caso, los temas de control de vectores son de esta manera, o sea, usted va a coger un patógeno transmitido por vectores. Patógenos nos referimos a que usted va a hablar de una enfermedad. Entonces usted va a coger una enfermedad y tiene que mencionar los siguientes aspectos de la enfermedad, o sea, las siguientes informaciones. En control de vectores el tema era más libre, o sea, usted escogía el tema y podía hablar de las cosas importantes, pero en control de vectores se le está exigiendo que usted tiene que decir de cada tema. Entonces, si usted escoge una enfermedad, tiene que hablar del agente patógeno, tiene que hablar de los síntomas, el vector y la prevención. Si usted coge una enfermedad, si usted escoge un vector, tiene que poner el nombre científico, dónde se encuentra ese vector, cuáles son las características principales, o sea, cómo reconozco ese vector, cómo prevengo que existe este vector por mi área, o sea, prevención y eliminación, y qué transmite. Un ejemplo, entonces, y también hay una opción de plaguicidas, que usted va a coger un plaguicida,
Y usted va a hablar de su grupo químico, los ejemplos comunes para que se use, el método de acción y cómo afectan la salud y el medio ambiente. Si, por ejemplo, usted coge por un ejemplo de un patógeno, sería el dengue. Usted va a hablar del dengue, cuál es el virus que produce el dengue, o sea, porque el dengue es la enfermedad, ahora que produce la enfermedad es diferente. Los síntomas del dengue, el vector, o sea, qué transmite el dengue y qué yo puedo hacer para prevenir el dengue. Si usted coge un vector, usted puede coger vamos a decir, un mosquito. Entonces, del mosquito, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre científico de ese mosquito? ¿Dónde podemos o dónde vive ese mosquito? ¿Cómo yo diferencio ese mosquito de cualquier otra cosa? ¿Cómo yo prevengo o elimino ese mosquito? ¿Y qué me transmite ese mosquito? Sea dengue, sea chikungunya, lo que sea. Entonces, eso en el caso de que usted escoja un vector. Si usted coge un plaguicida, por ejemplo, puede coger el piriproxifen. Yo voy a hablar del grupo químico a que pertenece, voy a hablar los ejemplos comunes, o sea, porque el piriproxifen es un ingrediente activo, voy a hablar para qué se usa, cómo trabaja, o sea, cómo es que mata, cuál es el método de acción o cómo es que mata esos insectos y cómo puede afectar a la salud y el medio ambiente, dígase si es tóxico, qué pasa si yo me lo tomo, etcétera. Entonces, eso es en el caso ya de control de vectores. Pero es las temáticas y las cosas que te piden de las temáticas son diferentes, pero es el mismo proceso, que de cada uno usted va a hacer un panfleto y una pancarta. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que ya yo había realizado. No les voy a mostrar ejemplos en físico, sino a computadora porque no los tengo. Entonces, por ejemplo, este es una infografía de, digamos, de la malaria, en este caso es de control de vectores. Aquí vemos que hablamos de los síntomas, tenemos el agente patógeno que es el parásito Plasmodium, tenemos el vector que es el mosquito del género Anopheles, tenemos unos tips de prevención aquí y ven que las características de las pancartas y las infografías es que tienen muchas imágenes y tienen poco texto, o sea, tienen lo esencial. Si estamos hablando del vector, si estamos hablando de los síntomas, solamente me lo dice hay síntomas, tan. No, o sea, digamos, dolor de cabeza, fiebre, vómitos y escalofríos. No me lo dice más nada y se pone con imágenes. Del agente patógeno solamente te dice el nombre, no te dice más detalles, que hay varios agentes patógenos, que puede ser causada por esto, que esto lo puede agravar. No, solamente lo esencial, los nombres esenciales, tips esenciales. Eso es lo que vamos a encontrar en una infografía o una pancarta. Cosas esenciales. Entonces, tenemos otro ejemplo también con los rellenos sanitarios. Entonces, digamos, es una pancarta o una infografía de relleno sanitario. Entonces vemos unas imágenes, es un método diseñado para la disposición final de basura, las cosas esenciales. Eso es lo que vamos a ver con las pancartas y las infografías. Muchas imágenes, poco texto. Entonces, en el caso de, vamos a decir, el panfleto, el brochure, nosotros vamos a encontrar más información y menos imágenes. Por ejemplo, aquí solamente está esta imagen, tiene el título, me habla qué es, me pone un párrafo, finalidad, otro párrafo, en qué consiste, otro párrafo, ventajas y desventajas, otro párrafo más largo. O sea, ustedes ven la diferencia que aquí solamente 1, 2, 3 párrafitos y aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 párrafos enormes. Entonces la diferencia entre esos dos es que el brochure y el panfleto contienen más información textual y pocas imágenes. Y en el caso de las pancartas o la infografía es al revés. La información se da más mediante imágenes que mediante el texto. Entonces, asimismo, por ejemplo, ese es un ejemplo de relleno sanitario y asimismo usted lo va a hacer con el tema que usted escoja. Si va a hablar del reciclaje, usted hace un panfleto, un brochure de reciclaje con muchos detalles de qué es el reciclaje, la importancia del reciclaje, qué tenemos que hacer para reciclar, qué se recicle, qué no, cómo se recicle, etc. Entonces, y después usted hace
una pancarta, una infografía, ¿verdad? Del reciclaje, porque tiene que ser del mismo tema. Usted pone reciclaje en grande, puede poner una imagen de cómo se recicla y de qué es el reciclaje, o por qué importa el reciclaje, etcétera. Pero todo de la manera breve, siempre en la infografía y en las pancartas todo es de manera breve, corto y conciso. Y en los brochures y en los panfletos no es así. Entonces, de esa misma manera, usted me va a hacer uno con un tema de el RA 6.4, que es de residuos sólidos y salud, que los temas están en ese clase de Classroom, y me va a hacer uno con uno de los temas señalados de control de vectores, que esos son los temas que vamos a encontrar en el RA 7.4, el módulo 7. Entonces, con esto prácticamente terminamos. Cualquier duda o pregunta, recuerden que solamente la van a poder hacer durante los primeros días de septiembre, antes o en las fechas indicadas de entrega. Todo lo demás lo tienen que hacer guiándose por videos. Si alguien tiene alguna duda de cómo hacer una infografía o un panfleto, puede auxiliarse de YouTube, que hay muchos tutoriales de cómo hacerlo en Word, y hay aplicaciones también que funcionan. Y si usted tiene muchas complicaciones, lo puede hacer manual, o sea, lo puede hacer a mano, llevarlo al centro el día especificado de entregas o tomarle una foto y subirlo en el espacio de Classroom, ya que ambas tienen entrega por Classroom y usted puede subir las informaciones a ese lugar.